Hola, muy buenas noches. Qué bueno poder encontrarnos, como lo decimos usualmente, un viernes más, que podemos estar acá reunidos, que podemos conectarnos, que no estamos físicamente, sin embargo, que en medio de esta virtualidad nos podemos conectar y podemos estarnos viendo, o por lo menos podemos estarnos leyendo. Quiero invitarte a que podamos empezar esta noche de la mejor forma y es precisamente orándole a nuestro buen Dios, orándole y entregándole este tiempo. Te invito a que puedas cerrar tus ojos allí donde estás y que te desconectes por un momento de todo lo que tengas pendiente por hacer y que le entregues estos minutos, este tiempo que vamos a utilizar a nuestro buen Dios. Amado Señor, en esta noche te queremos dar muchas gracias por este nuevo día que nos regalas. Y no solo el día que nos regalas, sino que también nos estás entregando, Señor, ya una semana que está finalizando, Dios. Y te damos gracias por ella, porque hemos llegado al final de esa semana, porque posiblemente mañana en la mañana muchos estarán parando de sus labores u otros simplemente tendrán que seguir con lo que han venido teniendo durante estos días. Te pedimos que por favor tu palabra hoy sea llegando, sea tocando nuestros corazones. Yo quiero invitarte a que tú le puedas decir al Señor de esta manera, dile: Señor, ayúdame a que esta noche, Dios, mi corazón sea un corazón adecuado, sea un terreno adecuado para la semilla y para el fruto que tú quieres que yo dé. Te entregamos pues por eso este tiempo y te suplicamos que continúes con nosotros en este momento. En esa misma actitud yo quiero invitarte a que puedas prestarle atención a esta canción, que puedas escucharla y que puedas meditar en ella, que puedas realmente reflexionar en lo que la canción dice. Qué bella canción, qué bella interpretación la que en esta noche hemos tenido. Y siguiendo en esa misma tónica, hoy vamos a ver un tema: no bajes la guardia. ¿No bajar la guardia en qué? Hay muchas cosas en las que no deberíamos de bajar la guardia.
Pero quiero también que pensemos por un momento de dónde viene la expresión bajar la guardia. La verdad es que esas dos expresiones, bajar guardia, tiene su origen en un deporte que se llama la esgrima, aquel deporte olímpico en el que hay dos oponentes al lado y lado, tienen sus caretas de protección, uniformes blancos y tienen una espada que se llama un florete. Esa espada es la que utilizan ellos para tocarse y para generar precisamente los puntos o los contactos. Y siempre antes de empezar, pues en sus entrenamientos se les decía en guardia. Y cuando escuchaban esa palabra y decían en guardia, pues obviamente tenían que alistar su espada, tenían que subirla y tenían que estar pendientes. Pero ¿qué sucedía cuando alguno de los competidores tenía abajo la guardia? Era susceptible, o más que susceptible, era muy fácil que pudieran tocarle, que pudieran herirle, que pudieran hacerle puntos y obviamente que pudiera perder. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Todo. Hasta este momento donde vamos, ¿cómo está la guardia? ¿Sigues con la guardia arriba o sigues con la guardia abajo? Bajar la guardia es muy fácil, bajar la guardia es muy sencillo, aparte porque está lleno de pequeñas situaciones, de pequeñas vivencias que se van acumulando y que me llevan a mí a bajar la guardia, a perder el propósito si me atacan, si no me atacan. Aparte que cuando bajo la guardia estoy perdiendo un total interés, no solamente en defenderme, sino también en poder atacar. Pero me gustaría que precisamente para que vamos ilustrando más esto, que vamos a ver un video que hemos preparado para esta noche. Préstale mucha atención a este corto video y analiza los 4 personajes que allí aparecen. Pierde el bronce también. A ver, viene. Lugar. Ahora para acá. Bueno, posiblemente te reíste con algunos de ellos, ¿cierto? Casos muy particulares, algunos casos de hecho muy colombianos de lo que vimos allí. Pero piensa en el ciclista, en aquella ciclista levantó sus manos precisamente antes de qué, antes de llegar a la meta. Piensa en el patinador, él no solo levantó las manos, él celebró la victoria antes de cruzar la meta. Estos jugadores de microfútbol con ese gol tenían ya todo listo, pero en cuestión de qué, de minutos, posiblemente allí, voltearon el marcador y perdieron. De hecho, vieron ustedes la cara de aquellos jugadores. Y en el baloncesto, pues no es la primera vez que sucede. Si ustedes lograron notar en el marcador o en el cronómetro, estaba en el segundo 3.89. ¿Qué son 3 segundos? ¿Qué son casi 4 segundos? Y en cuestión de segundos, con esa última cesta lograron perder, o bueno, unos lograron ganar y los otros lograron perder. Ante esto, creo que es muy importante que nos preguntemos nuevamente, ¿cómo está mi guardia? ¿Sabes por qué hacemos esa pregunta en esta noche? Porque el ser humano es de costumbres. El ser humano se empieza a acostumbrar a aquello en lo que precisamente ha tenido que vivir. Ya llevamos 2 meses en medio de esta cuarentena, pero es necesario recordarlo porque debemos preguntarnos hasta qué punto ya me acostumbré, hasta qué punto ya me acostumbré al estilo de vida que estoy llevando. Y la costumbre, la cotidianidad,
Lo mismo es lo que precisamente me lleva a mí, a ir bajando la guardia. Es lo que a mí me lleva a ir bajando precisamente aquellas cosas en las que había ganado terreno y en lo que ya me sentía bien, pues ya no me interesa, ya no es necesario tener que buscarlo tanto, ya no es necesario tener que reflexionar tanto porque ¿qué sentido tiene? Y hoy es importante que a la luz de la palabra de Dios podamos pensar y podamos meditar en lo siguiente. Hay algunas preguntas que sería bueno que tengamos en cuenta y es, ¿cuántas conclusiones has sacado de manera personal durante estos 2 meses que llevamos? Lo más seguro es que en esas primeras 2, 3 semanas fueron muchas las conclusiones que sacamos, pero las conclusiones tienen que ir acompañadas de algo y es de acciones. ¿Qué acciones hemos tomado frente a esas conclusiones o a esos planteamientos que nos hemos realizado? También es importante que nos preguntemos cómo está tu ánimo en este momento. ¿Ya te sientes que estás golpeado? ¿Ya te sientes que no puedes más? ¿Cómo sientes que está tu ánimo en este momento? No solamente con la vida, con Dios. ¿Cómo está tu ánimo con Dios? ¿Será que en nuestro corazón Él es el culpable de lo que estamos viviendo? ¿Será que en nuestro corazón estamos pensando que Dios es el que está simplemente jugando suertes con la humanidad? ¿Cómo está el ánimo tuyo y cómo está la esperanza? Y te pregunto respecto de la esperanza porque si tú y yo hemos bajado nuestra guardia, la desesperanza va a ser lo que en este momento va a empezar a abrazarnos. Cuando tú y yo bajamos la guardia, simplemente estamos diciendo, hagan conmigo lo que quieran, hagan conmigo lo que bien les parezca. Por eso la guardia es algo que siempre tenemos que mantener arriba, pero que el único que nos ayudará a mantener esa guardia arriba se llama Dios. Solamente el consuelo que yo puedo encontrar en Dios, el propósito que yo puedo encontrar en Dios, es lo que a mí me va a ayudar a mantener la guardia arriba. Y para que podamos darle realmente el toque más importante en este tiempo, quiero invitarles que vamos por favor a la palabra de Dios. Vamos por favor a Segunda de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 3 al versículo 7. Y allí vamos a ver en el relato del apóstol Pablo que le estaba contando a Timoteo, cómo encontraremos algunos elementos que si no los aplico, lo único que van a hacer es llevarme a bajar la guardia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 7, dice de la siguiente forma: soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado de Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerce en su trabajo deberá ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Vamos a ver unos elementos bien interesantes acá, porque como te decía hace un momento, hay cosas que posiblemente han ido bajando nuestra guardia, pero vamos a ver precisamente qué es lo que tiene la Biblia para enseñarnos en esta noche. ¿Qué cosas pueden bajar mi guardia? Piensa por un instante, ¿qué cosas te han venido bajando la guardia? Si lo quieres ver de otra manera, es qué cosas, ya dicho de una manera más coloquial, qué cosas te han venido bajando el carrial, qué cosas te han venido desanimando a ti. En el verso número 3 encontramos la primera parte que puede bajarnos precisamente la guardia. Dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado de Jesús. El sufrimiento es algo que puede bajarnos a nosotros el ánimo. Es una de las cosas que más logra golpear el corazón y el alma del ser humano. Aun cuando no queremos sufrir, no está en nuestro deseo el sufrir, el sufrimiento prácticamente podríamos decir que es constante en medio de nuestras vidas. Y hay sufrimientos que son muy, muy difíciles, o hay otros sufrimientos que son, por así decirlo, un poco más llevaderos. ¿Qué cosas te han hecho sufrir en este tiempo? Puede ser la falta de la parte económica, puede ser sentirte solo, puede ser el hecho de que incluso crees que Dios no te está escuchando. Hay diferentes cosas que te hacen sufrir y es importante que tengamos en cuenta que el sufrimiento puede ayudarnos a bajar precisamente nuestra guardia. Pero no se nos puede olvidar lo que dice la palabra de Dios y te lo quiero leer nuevamente. Dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo.
La invitación es, aunque el sufrimiento puede bajar nuestro ánimo, aunque el sufrimiento puede llevarnos a bajar nuestra guardia, la invitación del apóstol Pablo es: suframos juntamente con Jesús. Suframos precisamente porque hemos sido llamados por un Señor muy pero muy especial, no solamente por un Señor, por un comandante, porque tú y yo somos soldados de Jesús. No importa si tú apenas hoy te estás conectando, si llevas muy poco tiempo de conocer de Dios o si llevas mucho tiempo, sea lo que sea, recuerda o te doy la bienvenida a un nuevo ejército que es el ejército de nuestro Dios y Padre Celestial. El siguiente elemento que veremos en esta noche respecto de cosas que bajan nuestra guardia lo encontraremos precisamente en el versículo 4 de allí mismo de la porción de Timoteo que estamos leyendo. Y dice de la siguiente manera: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo llamó. Los soldados, por lo menos en nuestra Constitución, por lo menos en Colombia, cuando hay situaciones de tipo civil como votaciones en los que hay que ejercer una democracia, ellos cumplen una función muy importante. Ellos guardan precisamente a la población para que se pueda ejercer precisamente esa democracia. Ellos no pueden ser protectores, pero al mismo tiempo no pueden ser votantes, por algo muy sencillo, porque estaría viciado su voto respecto de su situación actual o respecto del gobernante de turno. Y lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí, o nos invita, es a que tú y yo no nos enredemos en los negocios de la vida civil. Pero presta mucha atención, porque enredarnos en los negocios de la vida no quiere decir que tú y yo no podamos soñar, no quiere decir que tú y yo no podamos proyectar nuestras vidas. Enredarnos en los negocios de la vida es que precisamente por tanto afán y por estar en tantas cosas, olvidamos un llamamiento que tenemos por parte de Dios. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Jesucristo debe ser tu Señor y tu Salvador. Y por eso, por agradarle a Él, no debemos de enredarnos. No debemos de caer en el error de alejarnos de Dios de una manera muy sutil. Recuerda lo que hablábamos ahora. Cuando bajamos la guardia, realmente quedamos expuestos a que suceda cualquier cosa con nosotros. Y si tú y yo empezamos a bajar nuestra guardia, nos vamos a empezar a enredar precisamente en los negocios de la vida. Quiero volver y hacer un énfasis en este punto. No quiere decir que no puedas soñar, que no puedas creer y que no puedas proyectarte en tu vida. Debes de hacerlo, tú y yo debemos de hacerlo. Pero no podemos permitir que esos sueños se conviertan en nuestro motor, que se conviertan en nuestra prioridad. Porque cuando eso sucede, en realidad allí sí nos estamos enredando en la vida, nos estamos enredando en la vida civil y estamos haciendo algo. Estamos dejando de vista, estamos perdiendo del horizonte la eternidad que Dios quiere que tú y yo vivamos con Él. Y estamos convirtiéndonos simplemente en vivir en esta temporalidad, en lo que se daña, en lo que se acaba. No podemos olvidar que el llamamiento que tú y yo tenemos de parte de Dios es a estar con Él, a disfrutar de Él un tiempo de eternidad. Y cuando bajamos la guardia, perdemos de vista precisamente esa eternidad que podremos vivir con nuestro Padre Celestial. El siguiente elemento respecto de las cosas que pueden bajar nuestra guardia lo encontraremos precisamente en el versículo número 5 y dice así: asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. ¿Cuáles son las reglas con las que has venido corriendo este tiempo? Hubo un escándalo que se logró saber por allá a principios del año 2000 y fue precisamente de aquel ciclista, de aquel consagrado ciclista llamado Lance Armstrong. Este ciclista había barrido con el Tour de Francia, pero años después se logró dar cuenta que había utilizado grandes herramientas precisamente para doparse. Hoy la pregunta es: ¿cuáles son las reglas que tú sigues para correr la carrera que tienes por delante? ¿Cuáles son las reglas que tú sigues para vivir tu vida? ¿Cómo estás tratando a aquellos que corren contigo? Pero, ¿quiénes son los que corren conmigo? Hay un primer grupo que corre contigo que es tu familia. ¿Representado en quiénes? En padres, en hijos, en cónyuges,
Allí está representado ese primer grupo que corre contigo la carrera. Hay un segundo grupo que está representado en quién? En tus amigos. También corren esta carrera contigo. Y hay un tercer grupo que está representado en tu lugar de trabajo. Pregúntate cómo estás corriendo la carrera, cuáles son tus reglas a la hora de comportarte en tu familia, con tus amigos y obviamente en tu trabajo. Porque dice que tú y yo, cuando corremos esta carrera, debemos de correrla legítimamente. Cuando no la corremos de una manera legítima, eso también empieza a bajar, a descender nuestro ánimo, a descender nuestro propósito. Incluso cuando tú y yo precisamente perdemos de vista aquello que tenemos por delante, nos sucede como el video que vimos anteriormente, tanto en el caso de la ciclista como en el caso del patinador, vemos que vieron la meta, la tenían al frente, sin embargo perdieron de vista que todavía faltaba por correr, todavía faltaban unos segundos de seguir esforzándonos. Si tú y yo no corremos legítimamente, si tú y yo dejamos de un lado la verdadera y el verdadero propósito del estar corriendo en esta vida, muchas cosas se nos van a pasar. Y no solamente eso, en muchas cosas tú y yo vamos a empezar a ir perdiendo el propósito, a bajar la guardia. Bajar la guardia es sinónimo de perder el ánimo. Bajar la guardia es sinónimo de no querer luchar más. Es sinónimo de hagan conmigo lo que ustedes quieran, lo que mejor les parezca. Tú y yo, como atletas de esta vida, porque tú y yo somos unos atletas, estamos corriendo una carrera de largo aliento, una carrera que necesita mucho esfuerzo de nosotros, pero que por encima de todas las cosas, como nos hablaban hace 8 días, necesitamos algo: permanencia. Permanecer en esta carrera, permanecer en este espacio y no permitir que nuestra guardia vaya bajando precisamente poco a poco. Encontramos un elemento más en medio de este tiempo. Y este otro elemento lo encontramos precisamente en el versículo número 6. Dice, versículo número 6 dice: y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Ojo a lo que dice. Ojo a esta frase porque es la que más me llama la atención y más me gusta de ese versículo. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo. Cuando tú y yo no nos esforzamos en nuestro trabajo, en lo que tenemos que hacer a nivel personal, créeme que también eso empieza a bajar nuestra guardia. Y eso empieza a ser un indicativo de que nuestra guardia está ¿qué? Abajo. No querer trabajar, no querer luchar, no querer permanecer, es esa muestra. Quisiera recordarte simplemente 2 elementos de la prédica pasada y de la prédica antepasada. Hace 15 días hablábamos que hay 4 tipos de terrenos. ¿Cuál es el terreno en el que el sembrador sale a sembrar en tu corazón? Pero hace 8 días hablábamos de algo muy importante. Siempre tu vida y mi vida darán un fruto. No sabemos qué fruto va a ser, pero siempre saldrá un fruto. Y teníamos en cuenta algo de hace 8 días y es: la permanencia es la clave precisamente para dar buenos frutos. Aquí se nos está hablando de un sembrador que si se esfuerza debería de ser el primero que goza de esos frutos. ¿Cómo está nuestro esfuerzo? ¿Cómo está tu esfuerzo por sembrar, por trabajar en tu vida? ¿Cómo está tu esfuerzo precisamente por lograr que cosas diferentes pasen en tu vida? ¿Cómo está tu esfuerzo para permitir que precisamente la vida que estás sembrando, lo que Dios está sembrando en ti, las semillas que Dios está poniendo en tu corazón, cómo estás trabajando para que estas semillas puedan dar precisamente el fruto que Dios mismo espera que pueda rendir? Si tú y yo empezamos a bajar nuestra guardia, créeme que más pronto que tarde dejaremos de ver los resultados en nuestros sembrados. O bueno, dicho de otra manera, empezaremos a ver próximamente nuestros resultados cuando no veamos fruto en medio de nuestras vidas. Empezarán a suceder que la vida pierde sentido, la vida pierde valor y, como lo mencionábamos un punto anterior, empezamos a perder realmente el propósito de la eternidad. ¿Hasta qué punto tú crees realmente en esa eternidad que vamos a vivir con Dios? Que hay una eternidad que nos está esperando, pero que la temporalidad que estamos viviendo,
la misma situación de salud pública que estamos viviendo puede golpearnos tanto que nos lleva a desvincularnos del propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Piensa por un instante y es, Dios quiere que tú vivas eternamente con Él en un lugar hermoso llamado cielo. Y en esta tierra, tú y yo estamos precisamente en un proceso de preparación, en un proceso como lo veíamos en la palabra de Dios, en el que tendremos que sufrir, en el que se nos pide que no nos enredemos en los negocios de la vida, en el que se nos pide que corramos de manera legítima, en la que se nos pide que nos esforcemos para que podamos ver precisamente los frutos. Son elementos que cuando tú y yo los dejamos de un lado, estamos demostrando lo siguiente: nuestra guardia está precisamente ¿qué? Bajando. Pero tenemos que volver a levantar la guardia, tenemos que volver a levantarnos, a perseverar, a permanecer, porque se requiere de nosotros permanencia, esfuerzo, disciplina, pero por encima de todas las cosas se requiere de nosotros amor por Dios, por su palabra y por el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Por último, quisiera simplemente resaltar dos elementos. Uno que lo encontramos en la parte final del versículo 7 y dice: piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Pueden ser muchas cosas, pueden ser muchos elementos los que allí hay. Dios mismo te ayudará precisamente a entenderlos, verlos de una manera diferente. Dios mismo es quien poco a poco traerá revelación a tu vida de lo que tú estás dejando y de lo que tú también debes de volver a retomar. Quiero invitarte que vamos a Filipenses 3, del versículo 13 al 14. Dice de la siguiente manera: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzando hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hay un premio, hay una premiación, hay un momento donde esta carrera va a terminar. Tú y yo no debemos de cansarnos. Estoy seguro que todavía hay muchas cosas que tienes por ajustar, y no está mal tener cosas por ajustar. La vida cristiana no tiene que ver de mucho tiempo de conocer de Dios, ni de poco tiempo de conocer de Dios. Todos siempre tendremos que estar haciendo ajustes, todos tendremos que estar haciendo ajustes en nuestras vidas. Yo quiero invitarte a que no te canses de hacer ajustes en tu vida, porque cuando tú te cansas de hacer esos ajustes, precisamente tu vida empieza a carecer de sentido, de propósito, de significado. En el nombre de Jesús, no bajes la guardia, porque poco a poco esta cotidianidad, poco a poco esto que tú y yo estamos precisamente viviendo de una manera tan repetitiva, yo lo mencionaba al inicio, eso nos va golpeando, nos va machacando, eso nos va desgastando precisamente. Y quisiera invitarte para que en esta noche pudiéramos orar en este tiempo. Quisiera invitarte que ya antes de que oremos puedas pensar por un momento a qué conclusiones has llegado en esta noche. ¿A qué conclusiones te está invitando Dios precisamente en esta noche? ¿Qué conclusiones son las que Dios precisamente desea que tú y yo podamos tomar? Porque es importante apuntar, analizar y meditar en ellas, esforzarnos para que nuestras vidas puedan ser diferentes. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos en esta noche. Cierra tus ojos y dispone en este momento tu corazón para entregarle a Dios, para decirle a Él: Señor, yo quiero que tú me ayudes precisamente a caminar como es debido. Yo quiero que tú me ayudes, Señor, a analizar cuántas cosas he dejado pasar por este tiempo. Ayúdame realmente a analizar cómo está mi guardia. ¿Ya la bajé? ¿La tengo otra vez en alto? ¿O nunca la he subido? ¿Qué ha sucedido con mi guardia? ¿Qué ha sucedido con mi esperanza por estar contigo? ¿Qué cosas han venido minando mi corazón a tal punto que no me han dejado acercarme a ti como es debido? Puede ser que el sufrimiento ha sido algo que ha golpeado fuertemente mi vida durante este último tiempo. Puede ser que los negocios de la vida precisamente han generado que
mi corazón desfallezca y me enrede en tantas cosas que no me permitan buscarte a ti. Puede ser también que he tomado la decisión de no trabajar en el terreno, de no labrar mi terreno para que puedan dar muchos frutos y he dejado de esforzarme. Puede ser también que no he tenido unas reglas claras y no te he buscado de una manera clara y concisa a la hora precisamente de acercarme a ti. Pero necesitamos que tú nos des entendimiento, como lo decía ese versículo 7. Dios nos hará entender, Dios nos mostrará realmente. No nos cansemos. Yo te invito a que le digas al Señor: Señor, ayúdame a que yo no me canse, a que yo no me canse de correr, a que yo no me canse de batallar, que yo no me canse de buscarte. Tenemos que olvidar lo que queda atrás, lo que ha pasado, y esforzarnos por lo que queda adelante. Una eternidad es lo que tú y yo tenemos por delante. No descuides la eternidad con Dios. No descuides la posibilidad de buscar de Dios. No descuides la posibilidad de cambiar el lugar en el que tú pasarás tu eternidad. Señor, hoy te damos gracias por esta noche. Hoy te damos gracias por este espacio que nos has regalado. Hoy te pedimos que en el nombre de Jesús tú mismo tomes nuestras vidas, el espíritu y el corazón de todos los que hemos estado reunidos en este momento. Y aún, Señor, los que verán esta prédica con el paso de los días, Señor. Quédate pues con nosotros, te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche, por haberte dispuesto. Que si tienes algún comentario puedes escribirlo a los teléfonos que están apareciendo en este momento en pantalla. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Senfol Caldas, así nos encuentra por si no estás suscrito. Y muy importante, recuerda compartir este mensaje con otras personas. Si tienes dudas respecto de lo que hemos tratado hoy o en cualquier tema que hayas visto, puedes escribirnos también a esos números. Allí con mucho gusto podremos responderte y de la mano de Dios encontrar una respuesta a lo que en ese momento tienes. No siendo más, que el Señor te bendiga, que tengas una feliz noche y obviamente que tengas un muy buen fin de semana.